6 de la tarde con 35 minutos. Un abrazo grande a todo el Bajío mexicano, a Guanajuato, a Querétaro, a San Luis Potosí, a Zacatecas y a las bahías de Jalisco en Puerto Vallarta y de Nayarit en Bahía de Banderas, que nos siguen por W Radio a través de Global Media. Muchísimas gracias por estar acompañándonos esta tarde, noche de viernes. Un saludo muy cariñoso. Oigan, cada día 20 de junio, o sea, ayer, se conmemora el Día Mundial del Refugiado. Yo revisaba algunos artículos sobre el tema. Más de 40 millones de personas en esta condición en el mundo y bueno, pues históricamente, ¿no? Son cientos y cientos de millones los que han vivido esta condición. Una fecha en la que se rinde homenaje a las personas que se han visto forzadas a huir de su casa, a dejar sus hogares, su patrimonio, su familia, por diferentes temas. Así que el Día Mundial del Refugiado es un día internacional que ha nominado la ONU justo para hablar de estas personas. Se conmemora cada 20 de junio, pues para enaltecer la fuerza, el coraje, ¿no?, de quienes han sido forzados a abandonar su hogar por diferentes temáticas, particularmente por temas de seguridad, ¿no? Porque al final la migración tiene muchas aristas, es por temas económicos, de seguridad, familiares, culturales, pero particularmente, ¿no?, duele mucho cuando es por un asunto de persecución y de violencia. En México lo vivimos, ¿eh? ¿Cuántas regiones del país hoy la gente está migrando, está dejando sus hogares porque están siendo presa de la violencia, de la delincuencia, en fin? Vamos a ver lo que está haciendo al respecto y vamos a abordar el tema, porque es un tema con muchas aristas: el jurídico, el económico, el social, el político, el de seguridad. Hoy lo vamos a ver desde el punto de vista económico. ¿Qué hacen los refugiados? ¿Cómo poder mejorar las políticas de los gobiernos de cualquier país para que los refugiados tengan oportunidades de trabajo, de superación? No solamente que sobrevivan, sino que se superen con sus familias. Hay una organización que se llama TENT México, que justo se dedica a impulsar esta acción, a sumar empresas para que cada vez más empresas mexicanas contraten refugiados en este país, gente con talento, con experiencia, con entusiasmo de trabajar. Y hablo ahora con el director justo de TENT México, Gerardo Ancira, a quien de nueva cuenta tenemos invitado esta tarde y me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. Héctor, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Gracias a ti por atender mi llamada y es estas fechas para conmemorar, para poner el tema en la agenda, son necesarias, Gerardo, porque de alguna forma nos ayudan a visualizar, ¿no?, a socializar un tema tan desafiante como los refugiados inmigrantes en el mundo, no solamente en México, Gerardo. Es correcto. Tenemos en México hoy día, Héctor, nada más para dar una perspectiva, tenemos en México más de 700,000 personas que están hoy entre el trámite de solicitud de asilo y también la búsqueda del refugio en nuestro país, pero hay todavía más de 1 millón de migrantes que no tienen hoy por hoy un registro, lo cual nos da un horizonte muy amplio de personas en movilidad. Y es muy importante atender esa población. ¿Qué tendríamos que estar haciendo, Gerardo? ¿Qué se está haciendo hoy en términos generales en el mundo, en México, para atender esta población que requiere, pues, escuelas, atención médica, vivienda, en fin, independientemente de su origen, de su nacionalidad y de su condición jurídica migratoria? Son seres humanos como cualquiera de nosotros, con sueños, con expectativas, con temores, en fin. ¿Qué está ocurriendo alrededor de los refugiados, de los migrantes en el mundo, sobre todo en México? ¿Cómo lo estamos atendiendo, Gerardo? Mira, por una parte existen los organismos internacionales, como es la Agencia de Naciones Unidas para la Atención de los Refugiados, la ACNUR. Por otra parte está la propia Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, la COMAR, que depende de la Secretaría de Gobernación, que también está atendiendo a esa población en situación de movilidad. Y estamos las organizaciones de la sociedad civil como la nuestra, como TENT, cuya misión es movilizar al sector empresarial para que mire al talento refugiado como una alternativa para brindar acceso al empleo, porque el empleo, Héctor, es uno de los elementos que arraiga a una persona a un lugar, físicamente a una comunidad, en donde uno puede crecer, uno puede desarrollarse, uno puede mandar a sus hijos al colegio, uno puede tener acceso a los servicios de salud, a los servicios de seguridad también.
y es por ello que nosotros creemos firmemente que dar esta oportunidad al empleo a estas personas es una forma de integrarlos y también de enriquecer la cultura de las empresas y de nuestro país. Eso es justamente a lo que se dedica TENT México. Hablo con su director, Gerardo Ancira, en el marco del Día Mundial del Refugiado. ¿Cuántas empresas, Gerardo? Yo entiendo que no es un tema sencillo, tienes que romper mitos, tienes que romper estereotipos, tienes que romper esquemas. También el marco jurídico mexicano, no sé el marco jurídico mexicano qué tan favorable sea para ese tipo de situaciones, qué tanto ayude a las empresas a impulsarlas, a incentivarlas o a limitarlas, ya no lo dirás. Pero ¿cómo está ahora esta situación, este trabajo que hace TENT México para que las empresas mexicanas se sumen a este escenario? Hoy por hoy el escenario se vuelve muy favorable porque la coyuntura nos ha impulsado a que esto se dé. Hay elementos que nos permiten hoy decir que en términos de cuestiones legales, estas están siendo hoy modificadas. La regulación está siendo cada vez más flexible y sobre todo más adecuada para darle la bienvenida a esas personas y darle sus tarjetas de residente temporal o permanente o su categoría como refugiado. Y esto ha hecho que empresas que hace algunos años invitamos a tener este proyecto de inclusión laboral, que eran apenas 3 o 4, en el mes de febrero de este año pudimos ya hacer un lanzamiento formal de la red que tiene TENT en ese momento con 45 empresas, pero al día de hoy, 21 de junio, puedo decir con gran gusto y satisfacción que somos ya más de 60 empresas en México que estamos trabajando en diversos procesos de contratación, de capacitación, de mentoría y de asesoría para favorecer esa inclusión laboral a través de diversas organizaciones con las que colaboramos, tanto con organizaciones civiles como organizaciones internacionales y con el propio Sistema Nacional de Empleo, que depende de la Secretaría del Trabajo. Oye, Gerardo, ¿hay regiones específicas? Ahora que estamos hablando del Día Mundial del Refugiado, estamos hablando de estas cientos de miles de personas que hoy se encuentran en condiciones de movilidad. Decía Gerardo Ancira, el director de TEN México, que más o menos 1 millón de migrantes están hoy en territorio mexicano en esta condición migratoria y en esta condición algunos de refugiados, algunos esperando su condición migratoria hacia Estados Unidos. Hay algunas regiones, yo pensaría, no sé, al norte del país, más hacia Estados Unidos, donde este fenómeno se agudiza más, se vuelve más profundo, más complejo, o ya es un tema de el sur a lo mejor, porque entonces también somos frontera con Centroamérica y pudiera ser que el sur también. El centro, porque entonces van en tránsito y ya no siguen avanzando, sino que se quedan. ¿Cómo está el mapa de la República Mexicana en el tema de refugiados y de personas en condición de movilidad? Mira, qué bueno que hacías esta pregunta. Te contestaría lo siguiente: la distribución de los migrantes y refugiados es muy dispersa en el territorio mexicano, pero principalmente se aglutinan en las grandes ciudades. Por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, aunque también están presentes en Querétaro, Puebla, Aguascalientes y sobre todo en las ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa. Y una gran parte efectivamente está en Tapachula, en Chiapas, pero ahí fundamentalmente porque es punto de entrada de la frontera sur. Y las empresas con las que hemos estado haciendo este tipo de conversaciones de inclusión laboral, precisamente están en estas grandes ciudades atendiendo a esta población migrante que está llegando ahí con esta esperanza de regularizar su estancia y finalmente tener una residencia fija en México como país destino. Dime una cosa, Gerardo. Me hablabas de 60 empresas. A ver, ¿qué resultados han dado esas 60 empresas? ¿De cuántos empleos estamos hablando? ¿De qué tipo de empleos son formales, informales, temporales? Un poquito como para entender, ¿no? También este tema desde esos indicadores. Gerardo. Sí, mira, nosotros hemos comenzado desde hace ya 3 años con este proyecto. Esta gama de 60 empresas han tenido ya y nos han presentado un proyecto de más de 250,000
más de 250,000 posiciones vacantes. Y hemos logrado en estos meses llevar a cabo 2 ferias de empleo. La primera la hicimos con población haitiana, situación de irregularidad, que fueron ya regularizadas, ya tienen una oferta de empleo, en donde logramos canalizar ahí a poco más de 100 personas. Y recientemente, la semana antepasada, tuvimos otra feria que organizamos en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones, en donde también tuvimos una canalización de 80 personas más. Y estamos en este momento con algunas otras empresas preparando proyectos de ferias de empleo para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Además de las vinculaciones que hemos hecho a través del portal del empleo que lanzó recientemente el Sistema Nacional de Empleo, que es un micrositio que se llama mexicotemplea.org.mx, y con ello estamos creciendo. Estamos todavía, digamos, en los primeros, pasos para hacer que esta inclusión sea realidad. El horizonte es muy amplio, muy grande, pero está habiendo mucha voluntad de las empresas y de las autoridades por apoyar este proyecto. Ya. Oye, ¿qué nos puedes decir? Ya nos hablabas entonces del número de empresas, más o menos 60 empresas sumadas en el país, que bueno, es un gran logro. Son pocas en comparación con las que hay en la República, pero tampoco es sencillo, tampoco es un tema fácil. 250,000 posiciones más o menos que están en juego con la posibilidad de contratar personas refugiadas o en condición de movilidad. A ver, ¿qué resultados ha habido, Gerardo? Es Gerardo Ancira, el director de TENT México, esta organización que promueve la empleabilidad de personas refugiadas en México o en condición de movilidad en estatus migratorio pues complejo, porque dejan su casa, dejan su patrimonio, dejan su familia, están en un país extraño, a veces a lo mejor hasta con un idioma diferente al suyo, con culturas distintas. Debe de ser complejo, ¿no? Y además los mexicanos tendríamos que ser más sensibles, puesto que nosotros estamos muy vinculados a eso, porque hay millones de mexicanos que han salido de México para buscar mejores oportunidades. ¿Qué resultados, cuando te sientas con estas empresas, cuando hablas con estas empresas que hoy forman parte de este grupo de 60, cómo se sienten? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen los refugiados? ¿Qué te dicen los empresarios? ¿Qué en ese tema, qué puedes compartirle a la audiencia? Fíjate que tenemos una segmentación de empresas en donde vemos algunas muy avanzadas. Déjame darte el caso de Tempa, en donde ellos ya tienen al momento y después de casi 3 años alrededor de unas 3,500 personas refugiadas que han contratado. Pero hay otras empresas que apenas están comenzando. Te diría que en ese sentido los resultados que hemos logrado es, primero, hemos hecho ya 3 sesiones masivas de webinarios y de foros, donde hemos capacitado a estas 60 empresas, a los representantes de estas 60. Cuando te digo 60 empresas, hablo de empresas que tienen al menos 2,000 empleados mínimo como plantilla laboral. Es decir, estamos hablando de grandes corporativos que tienen precisamente hoy por hoy, ya que el 75% de todas las grandes empresas en México requieren hoy mano de obra calificada y también mano de obra para niveles intermedios. De acuerdo a los datos que nos dio la Secretaría del Trabajo, hay alrededor de más de 1,500,000 posiciones vacantes. Hablando de resultados, te diría que hay varias compañías que ya están llevando a cabo procesos orgánicos de contratación de varios miles de personas. El caso que menciono de Oxxo es quizá el más relevante, y de estas 60 empresas, lograr que estas 60 empresas estén en los próximos meses contratando entre 500 y 1,000 personas nos da un horizonte bastante positivo. Repito, estamos iniciando apenas este año, en febrero arrancó nuestra coalición, pero tenemos grandes avances en este terreno y me daría mucho gusto, Héctor, al final de este año poder tener otra conversación contigo y con tu auditorio para darte más resultados de lo que esto ha significado. En muchos casos ha sido también evolucionar la cultura de las compañías para ser más incluyentes, cosas que, por ejemplo, el paradigma aquel de si los migrantes están o no desplazando a
personas mexicanas. Cifra que menciono de 1.500.000 vacantes demuestra que no es así. Son 1.500.000 posiciones que los mexicanos no estamos ocupando y que ahí están disponibles para ese talento migrante y refugiado. Pues sí, aquí no se trata de que nadie se sienta afectado. Me parece que hay que buscar los mecanismos jurídicos, administrativos, económicos, sociales, para que todos tengamos cabida, ¿no? Para que todos tengamos espacio, porque al final somos seres humanos y tenemos expectativas, sueños, una familia que sacar adelante. En fin, no es un tema sencillo, no lo es. De ahí que ha sido, las empresas pues poco a poco se van sumando. Ojalá con estos ejercicios de los que nos hablas haya resultados todavía más importantes. Hablabas de 700,000 personas en movilidad, más de 1 millón de migrantes en nuestro país, esperando alguna condición que les favorezca en sus procesos personales, pero bueno, pues el reto es muchísimo y yo celebro que haya oficinas como TENT México que volteen a ver a este sector de la población, porque de pronto no ocurre, ¿no? De pronto somos fríos, somos ajenos, somos hasta indiferentes, ¿no? Ese era el término que quería buscar, hasta indiferentes a esa realidad, hasta que nos toca verla cerca. Es ahí cuando entonces cambia seguramente la perspectiva nuestra. Gerardo, pues muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Por supuesto que hablamos las veces que tú tengas algo que compartir con la audiencia. Es un tema que nos importa, es un tema económico, pero también es un tema social, pero también es un tema empresarial. Así que aquí cabe perfectamente hablar de este asunto cuando haya algo de compartir, estimado Gerardo. Sí, así es, Héctor. Nada más quisiera concluir diciendo que ver a esta población migrantes en un empleo no es solamente un tema de filantropía, es también una razón muy inteligente de hacer crecer nuestros negocios. Sí, claro, y de reforzar sí el negocio, mejorar la convivencia, mejorar la seguridad, porque también esto se puede convertir eventualmente en un problema de seguridad. En fin, tienen muchas aristas por las cuales es necesario atender el asunto. Es Gerardo Ancira, director de TENT México, en el marco del Día Mundial del Refugiado, hablando de cómo se siguen sumando más empresas para contratar a personas refugiadas o en condiciones de movilidad. Muchas gracias, Gerardo, te mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias a ti. Hasta pronto, Gerardo Ancira, director de TENT México.